Toma, todavía queda algo del martes. Si lo calientas estará bien, me dijo con una sonrisa que parecía ensayada mientras sacaba el envase de poliestireno del cubo de basura. No supe qué decir. Me quedé mirando ese recipiente que aún tenía pegado un trozo de cáscara de limón y café molido en el fondo. Lo sostuvo en el aire como si fuera un regalo, un gesto de hospitalidad. Lo agarré con la yema de los dedos sintiendo la grasa fría y la vergüenza pegada a mi piel. ¡Qué detalle! Susurré sin que la voz me saliera firme, pero ella no lo notó. O quizás sí, y le dio igual. Sloane volvió a fregar las copas como si nada, tarareando algo. En el comedor podía oír las risas de los colegas de David, mi hijo. Ese mismo comedor donde antes celebrábamos las Navidades, los cumpleaños, los primeros pasteles de Aubrey. Ahora todo brillaba con manteles blancos y velas caras. Y yo estaba arriba, sentada en mi habitación con un tupper de vergüenza tibia entre las manos. Abrí la tapa. El olor ácido me golpeó primero. Había algo pegajoso en la tapa. Me quedé mirando la comida durante largos segundos hasta que por fin caminé al baño y la dejé caer dentro de la papelera. Pero no lo hice de inmediato. Quería recordarlo. Quería que ese instante se me quedara grabado, el olor agrio, el silencio que me rodeaba, la certeza brutal de que había sido relegada. Nadie subió a buscarme. Nadie preguntó si ya había cenado. Más tarde limpié el plato vacío como si lo hubiera usado. Un pequeño acto de teatro. Sabía que Sloane lo notaría y pensaría que me había comido su detalle. Y por primera vez, sentí algo que nunca antes había sentido hacia ella, asco. Algo cambió dentro de mí esa noche. Un clic. Ya basta. Cuando Marco me llamó más tarde, no le conté todo. Solo dije, ¿puedes venir? Claro que sí, mamá respondió sin dudar. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Puse café fuerte como me gustaba cuando Thomas aún vivía y me senté sola en la cocina. Todo estaba limpio, brillante. El lavavajillas murmuraba. Pero por dentro todo seguía sucio. Todo se sentía ajeno. La luz del sol caía dorada sobre la encimera, pero no lograba calentarme. Pensé en aquella primera mañana en esta casa cuando firmamos la hipoteca bajo el roble del jardín. Thomas y yo llenos de sueños. Él tarareaba como siempre, yo todavía tenía polvo de tiza en los dedos tras salir del aula. Fue nuestro hogar durante años. Después de que él muriera, seguí adelante. Trabajé, pagué las cuentas, crié a mis hijos. Nunca pedí nada a cambio. No esperaba reconocimiento. Solo quería que no me olvidaran. Pero lo hicieron. Poco a poco. Primero fueron las pequeñas cosas, no invitarme a cenas, no consultarme los planes del fin de semana. Luego, lo más importante, decisiones sobre la casa, el colegio de Aubrey, las cuentas comunes. Sloane siempre tenía esa sonrisa cuando me decía que ya estaba todo solucionado, como si hacerme a un lado fuera un favor. Y yo lo permití, porque creía que amar significaba ceder. Ceder espacio, ceder voz. Me dije que era madurez, que ya no necesitaba protagonismo. Pero después de anoche, ya no estoy tan segura. Porque cuando te ofrecen basura para cenar en la casa que tú misma ayudaste a pagar en el lugar, donde aún figura tu nombre en la escritura, te das cuenta de que algo se rompió. Apreté la taza caliente entre las manos. Vi el suelo donde Aubrey gateaba con sus pijamas, aquellos que yo misma cosía. Me invadió un frío que no venía del clima sino de dentro. Un frío que no se quita con mantas, sino con verdades. Entonces, oí la puerta de entrada. Unos pasos rápidos, decididos. Mamá, la voz de Marco llenó la estancia cálida cercana. Ya estoy aquí.
Me abrazó fuerte como siempre. Olía a café de aeropuerto y a colonia. Por un momento olvidé que me sentía rota. «Te ves bien», me dijo. «Cansada pero bien. No pensé que dejarías todo para venir». «No dejé nada que importe», respondió. «Llamaste, y eso importa». Nos sentamos en silencio. «De ese que no incomoda», le conté todo. Despacio. No solo lo del contenedor, también las semanas, los meses anteriores, los silencios incómodos, las sonrisas falsas, las miradas de Aubrey cada vez más confusas, el desprecio que se volvía rutina. Cuando llegué al episodio de la comida, sus manos se tensaron alrededor de la taza. «Eso no fue solo una falta de respeto», dijo finalmente. «Fue crueldad». Asentí sin decir nada. Lo sabía. «Lo vamos a solucionar, mamá. Juntos». En ese momento llamaron a la puerta trasera. Golpes secos. «Denise», dije casi sin pensarlo. Entró sin esperar respuesta con su bolso enorme y ese aire de quien siempre llega con verdades. Escuché una voz conocida y olí café decente. «¿Qué pasa aquí?», le presenté a Marco. Se saludaron. Luego ella me miró de frente. «¿Se lo vas a contar completo o lo hago yo?». Marco sonrió aunque se notaba la tensión. «Creo que ya tengo una idea». Denise arrastró una silla. «Bien, porque alguien tiene que decirlo claro, esto no está bien. Nunca lo estuvo. Y ya basta de fingir que sí». No discutí. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba perdiendo el control. Denise me miró. Luego miró a Marco. «¿Estás lista para dejar de ser invisible?». Le sostuve la mirada. «Sí», dije. Y lo dije de verdad. Después subí al desván. Busqué la caja de archivo antigua esa que llevaba años sin abrir. Estaba polvorienta, pesada. Dentro había recibos, copias, facturas, estados de cuenta. Mi legado silencioso. Comencé a extenderlos sobre la cama. Uno por uno. Alineados. A veces las mujeres no coleccionamos joyas, me dije en voz baja. Coleccionamos pruebas. Cada factura contaba una historia, la hipoteca que seguía saliendo de mi cuenta, los impuestos de la propiedad, la reparación del tejado, las clases de piano, los campamentos de verano, de Aubrey, la entrada del coche que ahora Sloane usaba para ver a sus clientes. Lo había dado todo, sin pedirlo, sin alardear. Y me estaban tratando como si fuera una molestia, una carga, como si estuviera aquí por necesidad. Pero no, no estaba aquí porque no tuvieras dónde ir. Estaba aquí porque se me había olvidado que sí tenía opciones. Y eso, querida Sloane, está a punto de cambiar. No fue rabia lo que sentí esa noche. Fue algo más oscuro, más silencioso. Como si me hubiera estado ahogando durante años y de pronto alguien me hubiera empujado aún más hacia el fondo. Pero, en lugar de rendirme, abrí los ojos. Después de que Marco y Denise se marcharan, subí a mi habitación y me senté frente a la cama cubierta de papeles. No eran solo recibos, eran fragmentos de mi vida. Tantas noches sin dormir trabajando en el colegio, tantas mañanas saliendo temprano al mercado para ahorrar unos euros. Todo lo que había dado estaba allí, y aún así me habían hecho sentir como si no valiera nada. Sloane pensaba que yo estaba aquí porque no tenía dónde ir, que vivía en esta casa por lástima, por necesidad. Pero la verdad era mucho más incómoda para ella. Yo estaba aquí por elección y podía irme cuando quisiera. Tomé los papeles más importantes y los metí en una carpeta de cartón grueso. En la tapa escribí con rotulador negro en letras grandes: contribuciones, porque eso eran, no favores.
no limosnas. Eran mi legado. A la mañana siguiente bajé temprano. Marco ya estaba allí revisando el correo. Me miró sin decir palabras, solo asintió cuando vio la carpeta en mis manos. Nos entendimos sin hablar. ¿Estás segura?, preguntó sirviéndome café. Estoy cansada de no estar segura de nada, respondí. Y hoy quiero que me escuchen. Esperé a que Aubrey terminara de practicar piano, a que Sloane bajara maquillada y perfumada como siempre, a que David saliera de su despacho con el portátil bajo el brazo. Entonces me planté en la entrada del comedor con la carpeta contra el pecho. Necesito que todos vengan, dije, sin levantar la voz. Pero algo en mi tono los detuvo. Sloane frunció el ceño. David parpadeó. Aubrey dejó el móvil a un lado. Y poco a poco se fueron sentando. El mismo comedor donde yo solía soplar las velas de cumpleaños de mis hijos. Donde cortábamos jamón los domingos. Ahora parecía un escenario. Y yo por fin tomaba el papel principal. Coloqué la carpeta sobre la mesa. La abrí despacio como quien revela una verdad antigua y poderosa. Esto es lo que he pagado durante los últimos 12 años en PC. Hipoteca, impuestos, facturas, arreglos, lecciones, supermercado, incluso el coche. David estiró la mano y tomó uno de los documentos. Lo leyó en silencio, su ceño fruncido cada vez más. Mamá, yo no sabía. ¿No preguntaste?, respondí sin alterarme. Porque asumiste que no tenía nada que ofrecer. Que debía sentirme afortunada de estar aquí. Sloane cruzó los brazos. Ya no sonreía. Tú elegiste ayudar, Marta. Nadie te obligó. Tienes razón. Nadie me obligó, dije. Pero tampoco nadie me agradeció. Y últimamente ni siquiera me ven. El silencio fue como una pared. Pesada. Fría. No estoy aquí para que os sintáis culpables. Añadí. Estoy aquí para decir la verdad. Me incliné hacia el centro de la mesa. Ayer se me ofreció basura para cenar. Y no hablo solo de la comida. Aubrey me miró los ojos muy abiertos. Luego giró el rostro hacia su madre. Sloane apartó la mirada. Saqué un documento final, la escritura de la casa. La puse frente a ellos. Esto sigue estando a mi nombre. Sloane tragó saliva. ¿Nos estás amenazando? No respondí. Os estoy recordando lo que es real. Lo que habéis olvidado. Los miré uno por uno. He permanecido en silencio muchos años creyendo que el amor era suficiente. Que mi presencia bastaba. Pero si voy a vivir en esta casa necesito ser vista, escuchada, respetada. Marco se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitas de nosotros, mamá? Cambio, dije. Un cambio real. Que empiece esta misma noche. Sloane abrió la boca para responder, pero fue Aubrey quien habló antes. Eso significa que hemos tratado a la abuela como si no importara. Sus palabras pesaron más que todas las mías. Sloane pareció encogerse en la silla como si su propia hija hablara en un idioma que ella no entendía. David no supo qué decir. Marco permaneció inmóvil, atento. Y entonces Sloane se levantó. Necesito un momento. Nadie la detuvo. La escuchamos caminar hasta la cocina. Los cubiertos sonaron al chocar contra la encimera. Yo no la seguí. Ya había esperado años. Unos minutos más no harían daño. Cuando regresó, algo había cambiado. El maquillaje no podía ocultar las ojeras. Sus brazos ya no estaban cruzados. Su mirada no era defensiva, sino humana. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. «No solo por la comida. Eso fue cruel. Y lo sabía. Lo hice igual». David se giró hacia ella confundido. Pero Sloane no lo miró a él. Me miró a mí. Estaba enfadada, continuó.
cansada de sentir que haga lo que haga, ellos siempre confían más en ti. Que Aubrey corre hacia ti antes que a mí. Que tú no necesitas esforzarte para que te amen. Sus ojos brillaban. No se los secó. Intenté hacerte pequeña, dijo. Porque al lado tuyo, yo me sentía insignificante. El silencio era espeso. Yo le sostuve la mirada. «Pensaste que quería quitarte tu lugar», le dije con voz serena. No sabía lo que pensaba, admitió. Solo sentía que era una invitada en mi propia familia. Y tú eras parte del cimiento. Y te resentí por eso. David bajó la mirada. Marco no se movió. Nunca quise sustituirte, Sloane, dije. Solo nunca dejé de ser parte de esta familia. Sloane se sentó despacio, como si el cuerpo por fin se rindiera ante todo el peso que cargaba. No sé cómo arreglar esto, susurró. Entonces no lo arreglemos, le respondí. Empecemos de nuevo. Desde el otro extremo de la mesa, Aubrey me tomó la mano. No la miré, solo la apreté con fuerza. A la mañana siguiente desperté con una sensación distinta. No era paz, no todavía, pero sí era firmeza. Como si algo en mí se hubiera alineado finalmente después de años de doblarme para encajar. Me vestí con calma, preparé mi café como siempre y me senté frente a la ventana del comedor, viendo cómo el sol se deslizaba sobre las baldosas. Sloane pasó por mi lado. No dijo nada, pero colocó otra taza junto a la cafetera. No me miró. Tampoco hacía falta. No era una reconciliación, era un gesto. Pequeño, pero distinto. David bajó con una caja de herramientas. ¿Dónde está la bisagra del armario que chirría?, preguntó sin rodeos. Pasillo del fondo, respondí sin levantarme. Minutos después, lo oí tararear igual que lo hacía su padre. Me obligué a no llorar. No por nostalgia, sino por todo el tiempo que me habían negado, incluso esas pequeñas atenciones. Marco se quedó unos días más. Aprovechamos para repasar las cuentas familiares. Me propuso sentarnos juntos en el estudio y rehacer el presupuesto del hogar. Esta vez no como un secreto escondido en mi cajón, sino como algo compartido. No quiero que lo cargues sola nunca más, me dijo. Pero tampoco voy a decidir por ti. Esas palabras sencillas me tocaron más que todos los abrazos de cumpleaños de los últimos años. Me habían tratado como una carga cuando en realidad yo había sido columna. Y ahora al fin empezaban a verlo. Incluso Aubrey cambió. Ya no desaparecía después de clase. Se quedaba en la cocina mientras yo picaba verduras. Me hablaba de sus proyectos de historia, de sus amigas, de cómo en el colegio había niños que se sentían solos. Y tú, le pregunté, ¿te sientes sola? Se quedó callada un momento. A veces. Pero cuando estoy contigo, no. Aquello me quebró un poco por dentro. Pero no lo mostré. Solo le acaricié el pelo como hacía cuando era bebé. Una tarde Sloane se asomó a mi habitación. Tocó la puerta antes de entrar por primera vez en años. «Estoy haciendo la lista de compras», dijo con un lápiz en la mano. «Vamos a preparar pasta esta noche. ¿Quieres que añada algo?». La miré fijamente. No por desconfianza, sino por sorpresa. «El pan de semillas de la panadería de la esquina», le respondí. «Apuntado», dijo, y se fue. Era la primera vez que me preguntaba qué quería, pero no todo había cambiado. No del todo. Guardaba todavía la carpeta de contribuciones en mi escritorio justo al lado de otra más pequeña gris, donde tenía 2 sobres. Uno decía Testamento A, el otro Testamento B. El primero era el legado que deseaba dejar si las cosas seguían por el buen camino. La casa pasaría a David con la condición de que Aubrey siempre tuviera un lugar donde volver. Marco y Aubrey recibirían parte de mis ahorros. Incluso Sloane,
Estaba incluida en la póliza del seguro de vida. El segundo era otra historia. Ese testamento vendía la casa, creaba un fondo exclusivo para los estudios y el futuro de Aubrey, y dejaba pequeñas sumas a mis hijos. Sloane no recibía nada. Ambos estaban listos. Ninguno firmado. Porque lo que iba a dejar atrás no debía representar solo lo que di, sino lo que viví. Una semana después de la cena del domingo, reuní a todos en el comedor. Pedí que se quedaran un poco más. Marco me miró curioso. David dejó el vaso de agua sobre el mantel. Sloane lanzó una mirada hacia el pasillo donde Aubrey acababa de desaparecer con un libro. Fui hasta el aparador y saqué la caja gris. La coloqué sobre la mesa. Esto no tomará mucho, dije, pero es importante. Abrí la caja. Coloqué los 2 sobres frente a ellos. Quiero ser transparente, empecé. Esta casa, mis ahorros, mi seguro. Algún día irán a parar a alguien. Y cómo me tratáis y cómo os tratáis entre vosotros influye directamente en ello. David abrió la boca para decir algo, pero lo detuve con una mano. No es por el dinero. Lo sé. Pero todos estamos aquí por lo que he construido. Y necesito que comprendáis que el amor, el verdadero amor, no se basa en herencias. Se basa en legado. En cómo nos cuidamos en vida. Tomé el primer sobre. Este testamento deja la casa a Safavit siempre que Aubrey tenga un sitio seguro. Mis ahorros se reparten entre Marco y ella. Y Sloane aparece en la póliza. Este sobre asume que estamos haciendo el trabajo necesario para reconstruir. Abrí el segundo. Este vende la casa. Todo va a una cuenta a nombre de Aubrey. Mis hijos reciben menos. Sloane no recibe nada. El silencio cayó como un telón. Aún no he firmado ninguno, dije. Porque lo que quiero dejar no puede basarse en un solo gesto, sino en cómo vivimos a partir de ahora. Sloane tragó saliva. No dijo nada, pero algo en sus ojos se apagó. No de rabia, de entendimiento. Marco recogió los sobres y los guardó de nuevo en la caja. Entonces seguimos construyendo, dijo con voz firme. Miré a mi alrededor. A mis hijos, a mi nuera, a la casa que por fin comenzaba a parecerse a lo que fue. Y empezamos, dije, recordando lo que esta casa siempre debió contener. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no vacíos. Era un tipo de silencio distinto cargado de intención. Como cuando alguien camina de puntillas para no romper algo que por fin se está recomponiendo. Nadie mencionó los testamentos. Nadie volvió a sacar el tema del dinero ni de la casa. Pero todo lo que hacían era distinto. Sloane, por ejemplo, empezó a poner 2 tazas junto a la cafetera cada mañana. No decía que una era para mí, pero no hacía falta. Yo me servía la mía. Me sentaba en la mesa y por primera vez en años compartíamos 15 minutos sin tensión. A veces hablábamos del tiempo, otras simplemente nos escuchábamos respirar. David, que antes se escudaba en sus correos o sus llamadas interminables, comenzó a reparar cosas. Un pomo flojo, una lámpara parpadeante. Me preguntaba si necesitaba algo más, y aunque casi siempre decía que no, él insistía igual. Me hablaba mientras trabajaba, y yo escuchaba aunque no siempre respondía. Era extraño volver a ver a mi hijo como alguien atento, como alguien presente. Un sábado por la tarde, Sloane llamó a la puerta de mi cuarto. En la mano traía una libreta y una hoja impresa. «Estoy planificando el cumpleaños de Aubrey», dijo sin rodeos. «Algo pequeño pero especial. ¿Quieres ayudarme?» La pregunta me tomó por sorpresa. No por lo que decía, sino por lo que significaba incluirme, validarme, contar conmigo. «Claro que sí», respondí.
Nos sentamos en la mesa del comedor. Sloane sacó ideas, hizo preguntas. Me pidió opinión sobre el pastel, sobre las invitaciones, sobre los juegos. A mitad de la conversación levantó la vista y dijo en voz baja: «Antes, nunca te preguntaba nada porque sentía que tú siempre sabías más. Que aunque yo lo intentara, nunca ibas a estar a la altura. No supe qué decir. Nunca quise competir. Solo quise pertenecer. Gracias por contar conmigo», le dije. «De verdad». Ella asintió. Y seguimos trabajando como si nada. Pero esa frase quedó flotando en el aire como un hilo invisible que nos unía. Marco, por su parte, me ayudó a redactar un nuevo presupuesto familiar. Esta vez no como una imposición, sino como una colaboración real. Él con su portátil, yo con mi libreta. Me consultaba cada decisión, me pedía opinión. Por fin sentía que alguien no solo me escuchaba, sino que me veía. Incluso Aubrey parecía más relajada. Después del colegio se quedaba en la cocina dibujando, contándome sobre sus compañeras, sus dudas, sus ideas locas. Un día me dijo: «Abuela, ¿sabes qué me gusta de estar contigo? Que no tengo que decirte todo para que me entiendas». No pude evitar sonreír. «Es que cuando amas de verdad aprendes a leer». «Los silencios», le respondí. Las tardes se volvieron menos tensas. Los silencios menos fríos. Las miradas menos defensivas. Pero yo no o me engañaba. Sabía que el cambio no se sostenía en palabras bonitas o en tazas de café compartidas. La confianza no regresa en un día. Y el respeto, una vez perdido, se gana de a poco, con actos. Por eso mantuve la carpeta en mi cajón. Y también los testamentos. Porque si algún día todo se torcía otra vez, quería estar preparada. Quería recordar que esta vez yo no me iba a perder en el proceso. Esta vez yo también contaba. Una noche después de cenar, Sloane me pasó un paño de cocina sin decir nada. Nos quedamos lavando los platos juntas, en silencio, pero un silencio cómodo, humano, de esos que no requieren palabras. En un momento me miró de lado y dijo: «A veces me pregunto si alguna vez fui buena contigo». «Fuiste distante», le dije, «y muchas veces injusta. ¿Y ahora? Ahora estás intentando. Eso es más de lo que hiciste durante años». Ella asintió. No se justificó. No lloró. Solo apretó los labios y continuó secando. Unos días después, celebramos el cumpleaños de Aubrey. Nada ostentoso. Solo la familia, algunos amigos del colegio, una mesa decorada con guirnaldas hechas a mano y un pastel que horneamos juntas. Sloane me dejó encender las velas. Fue ella quien me ofreció el encendedor. Me temblaban un poco las manos. Cuando Aubrey sopló las velas, gritó: «Deseo que todos los cumpleaños sean con mi abuela». La gente rió. Yo también, pero por dentro me estaba deshaciendo. Después de la fiesta, mientras recogíamos las serpentinas del suelo y apilábamos los platos de cartón, David se acercó. «Gracias por lo de hoy, mamá. Por todo». Lo miré sin responder. A veces una mirada es suficiente para perdonar, pero no para olvidar. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé al salón y me senté frente a la chimenea. Encendí el fuego. Me quedé allí mirando las llamas, pensando en todo lo que se había roto y en todo lo que con esfuerzo estábamos intentando recomponer. No era una familia perfecta. Nunca lo fuimos. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía parte del pulso, del latido. No una espectadora silenciosa, sino alguien que cuenta, que importa. Y eso no tiene precio. Hay heridas que no se ven, que no sangran,
que no dejan marcas en la piel pero corroen el alma por dentro. Yo viví años con esas heridas, ocultándolas tras una sonrisa tranquila detrás del delantal de abuela perfecta. Pero lo que Sloane nunca supo es que incluso el silencio tiene un límite. Aquel domingo por la tarde, cuando todos ya se habían ido, volví a sentarme sola en el salón. El fuego en la chimenea ardía lento, suave. Pero dentro de mí había otra llama más antigua, más feroz. No era rencor. Era claridad. Habían intentado borrarme, reducirme a un fantasma entre las paredes que yo misma ayudé a levantar. Me ofrecieron basura como comida. Me empujaron fuera de las decisiones. Me silenciaron. Pero olvidaron un detalle: yo nunca dejé de ser dueña de esta casa. Ni del amor de mis hijos, ni de mi propia dignidad. Y si algo me enseñaron los años y la pérdida de Thomas, es que lo que se construye con amor no se destruye con desdén. Una semana después convoqué a todos en el comedor. De nuevo. Sloane arrugó la frente. David llegó con prisas. Marco puntual. Aubrey se sentó a mi lado sin decir palabra. Esta vez llevé algo más que sobres. Coloqué una caja metálica sobre la mesa. La abrí y saqué documentos. Papeles legales. Escrituras. Mi testamento actualizado. Y una grabadora encendida. Quiero que todo esto quede claro, dije. No para heredar una casa, sino para dejar un mensaje. Una advertencia. Todos me miraron en silencio. Durante más de una década aporté económicamente a este hogar, sin pedir nada, sin exigir un reconocimiento. Lo hice por amor. Pero el amor que no se devuelve se convierte en deuda. Desplegué los documentos uno a uno. Aquí están los pagos que hice. Aquí las facturas a mi nombre. Aquí el contrato que prueba que sigo siendo propietaria. Y aquí levanté una hoja con el membrete de un abogado, la cláusula que me autoriza a vender esta casa si decido que no quiero compartirla con quienes no me respetan. Sloane tragó saliva. David empalideció. No estoy amenazando, dije bajando el tono. Estoy decidiendo. Estoy eligiendo si dejo esta casa a una familia o la dejo como símbolo de una traición. Marco me miró con orgullo. No dijo nada. No hacía falta. Entonces respiré hondo y saqué un último documento. Y esto es lo que ya está en marcha, porque decidí no seguir esperando cambios vacíos. He contactado con una inmobiliaria. Esta casa se pondrá a la venta si el patrón de invisibilización continúa. Sloane se levantó de golpe. Pero esto es injusto. Esta es nuestra casa. No dije firme. Es mía. Y la compartí con ustedes por amor. Pero cuando el amor se convierte en desprecio, lo justo es empezar de nuevo. David se hundió en la silla. Mamá, por favor, no me supliques ahora. Suplica cuando alguien te ofrezca basura y tú tengas que fingir gratitud. Me giré hacia Sloane. Tú me usaste. Te aprovechaste de mi silencio, de mi generosidad, de mi amor por mi nieta. Me hiciste sentir como un estorbo. Y cuando tu hija te preguntó si me estábamos tratando como si no importara, callaste, porque sabías que sí. Sloane no dijo nada. No podía. Pero esto no se trata solo de ti, continué. Se trata de enseñarle a Aubrey que el amor se honra, que la generosidad se cuida, que una mujer mayor no es un mueble viejo que se arrincona. Es una columna, un pilar. Tomé la grabadora, la detuve. Y esto lo enviaré a mi abogado. Para que conste, para que si alguna vez vuelvo a ser invisible, también quede escrito quién apagó la luz. Al día siguiente Sloane se fue de la casa, sin despedirse, sin mirar atrás. David pidió quedarse. Me rogó
Otra oportunidad. Marco me abrazó con fuerza. Y Aubrey me dejó una nota bajo la puerta. Abuela, cuando sea mayor quiero ser como tú. Fuerte pero buena. Justa pero sin miedo. Gracias por enseñarme a no aceptar menos. Lloré. No de tristeza, de liberación. Vendí la mitad de la casa. Me quedé con la otra. La remodelé. Pinté las paredes. Tiré las copas de cristal de Sloane. Reemplacé los manteles con otros bordados por mí. Regalé el sofá que ella había elegido. Puse uno nuevo de color cálido que huele a casa, no a museo. Y empecé a invitar a gente. Mis amigas. Vecinas. Alumnos que recordaban mis clases con cariño. Convertí este lugar en lo que debía haber sido siempre. Un hogar con puertas abiertas, pero con reglas claras. Meses después recibí una carta. Era de Sloane. No esperaba disculpas si no las sabía. Solo una frase al final. No sabía que una mujer como tú podía destruirme sin levantar la voz. Sonreí, porque no se trataba de destruirla.